Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a empezar con el capítulo 3 del curso CCNA 2, Routing and Switching Essentials. Y en este capítulo vamos a ver lo que es el enrutamiento dinámico. Cómo enrutar dentro de una red mediante protocolos de enrutamiento. Hoy solamente vamos a explorar el punto 3.1 del currículum, que es protocolos de enrutamiento dinámico. Vamos a estar hablando de protocolos. Bienvenidos. Cuando hablamos de protocolos de enrutamiento, podríamos decir que existen varias clasificaciones. La primera clasificación que debemos comprender es que existen protocolos que son exteriores y protocolos que son interiores. ¿Okay? Los protocolos exteriores son aquellos protocolos que nos permiten enrutar entre sistemas autónomos. El concepto de sistema autónomo lo vamos a ver después, pero por ahora vamos a pensar en un sistema autónomo como un grupo de routers que pertenecen al mismo proveedor de servicios. Por ejemplo, el sistema autónomo de Telmex, el sistema autónomo de Avantel. Ellos entre sí, para comunicarse, utilizan protocolos exteriores. A menos que nosotros trabajemos en una empresa de esas, los protocolos exteriores como que no nos importan mucho por ahora. Sobre todo porque vamos arrancando con nuestro conocimiento acerca de protocolos de enrutamiento. Ok, dentro de los protocolos exteriores, pues tenemos BGP versión 4. BGP o Border Gateway Protocol versión 4 es el protocolo oficial que se habla en Internet entre carriers, entre proveedores de servicios. Es muy importante que si trabajamos para una empresa de esas, seamos expertos en BGP porque se requiere mucho. La principal característica de BGP versión 4 es que es un protocolo que no trabaja bajo métricas técnicas. En otras palabras, no se rige por cuestiones de número de saltos, número de ancho de banda, etcétera, sino que es un protocolo que se rige más por políticas. Por ejemplo, si me llega una ruta que yo no conocía, pero que viene, por ejemplo, del continente asiático, entonces a esa ruta le voy a aplicar un costo y la voy a instalar en la tabla de enrutamiento. Por ejemplo, ese tipo de cosas son lo que se configura como políticas en los protocolos de enrutamiento. Repito, esto es todo un mundo diferente y por ahora no conviene mucho tratarnos de meter ahí. ¿Ok? Bien, ese BGP versión 4 es para IP, obviamente versión 4, y BGP-MP es nuestro protocolo que tenemos para versión 6, IP versión 6. Ahora, los protocolos interiores son los que por ahora nos interesan. Estos protocolos interiores se pueden dividir en dos grupos también. Los protocolos de vector distancia, los protocolos de estado del enlace. ¿Cuáles fueron primero? ¿Cuáles fueron después? ¿Cuáles son más básicos? ¿Cuáles son más avanzados? Bueno, pues los protocolos de vector distancia ocurrieron primero, salieron primero, son los más básicos, casi nadie los usa, excepto por EIGRP. Y los protocolos de estado del enlace son los más utilizados a nivel mundial porque pues, son más escalables, son más modernos y tienen muchas ventajas que vamos a ver durante el capítulo. ¿Ok? Muy bien. De los protocolos de vector distancia para IP versión 4 tenemos RIP o Routing Information Protocol versión 2. Tenemos EIGRP o Enhanced Internet Gateway Routing Protocol, que este protocolo pues era propietario antes de Cisco, antes era propietario de Cisco, hoy ya es abierto. Ajá. Y esos dos protocolos para IP versión 4, pues principalmente RIP versión 2 se basa mucho en la métrica de saltos, tiene un máximo de 15 saltos, una red no puede ser tan grande con RIP versión 2, hace actualizaciones temporizadas, cada 30 segundos manda actualizaciones, mientras que EIGRP pues es un poco más avanzado, la métrica que usa no es de saltos, utiliza una combinación de ancho de banda, confiabilidad, retardo, carga, etcétera, y entonces saca un costo a partir de todos esos valores. Y ese costo pues es como un poco más confiable, digamos, que solamente tomar en cuenta saltos. ¿Okay? Igual que RIP versión 2 existe RIP NG o Next Generation, que es para IP versión 6, y existe también EIGRP para versión 6. Los detalles de estos protocolos pues obviamente se van a ver después. Los protocolos de estado,
Sigo con los de vector distancia, porque no dije la característica general de los de vector distancia. Como su nombre lo dice, estos protocolos funcionan en base a vectores. Los vectores, en este caso, son tuplas de valores que lo único que contienen es la red a la que quiero ir y por dónde me voy, por cuál de mis interfaces llego a esa red y cuánto me cuesta, ¿ok? Y ya, realmente con los protocolos de vector distancia no tenemos un conocimiento de la red, exactamente quién está conectado con quién. Simplemente sabemos que de aquel lado están alcanzables esta red, pero no sabemos los detalles, quién está conectado con quién, qué interfaces con qué interfaces, cuáles son los costos allá. No, realmente no sabemos nada de eso. Conocemos la red a partir de la perspectiva del vecino, pero no más allá. En cambio, con los protocolos de estado del enlace, ya empezando a hablar un poco de los del estado del enlace, los protocolos de estado del enlace tienen la información de toda la red. Tienen como si fuera una foto de todos quienes están conectados con quién, usando qué interfaces, usando cuál es el costo entre cada interfaz, y tengo todos los detalles. OSPF o Open Shortest Path First versión 2 es el utilizado para IP versión 4. Este es el protocolo más escalable que existe. Podemos tener redes con 1000 routers sin problema, siempre y cuando haya un buen diseño de la red, y digamos que es el más utilizado del mundo. IS o Intermediary System también es para IP versión 4 y es un protocolo de la ISO que es un poco más manipulable en cuanto a sus métricas. Tú manualmente puedes llegar y decirle, en este enlace tengo un costo de 10, en este un costo de 8, etcétera, y entonces el protocolo va a calcular sus costos ¿en base a qué? En base a lo que el administrador le diga. En realidad es un protocolo en el cual el que decide por dónde se va el paquete es el administrador, porque el administrador es el que le configura los costos. Y así como eso, tenemos IP versión 3 para IP versión 6, funciona muy similar, y IS para IP versión 6. Los protocolos de enrutamiento dinámicos tienen principalmente tres componentes. El primer componente es las estructuras de datos. En esas estructuras de datos, pues estamos considerando las tablas. En general, pues hablamos de la tabla de enrutamiento y la tabla de forwarding o de reenvío, que son dos cosas diferentes. La de forwarding contiene todos los posibles caminos y la tabla de enrutamiento solamente contiene el mejor. Están las estructuras de datos. Otro de los integrantes de este grupo de componentes de los protocolos de enrutamiento vienen siendo los mensajes. Sin esos mensajes, el protocolo de enrutamiento pues, no podría hacer nada, ¿no? En otras palabras, los routers entre sí se hablan uno a otro anunciándose las redes que conocen o otros parámetros, ¿ok? Y otra parte importante de los protocolos de enrutamiento es el algoritmo o los algoritmos. Los algoritmos, pues lo que van a hacer es precisamente definir la forma, el tiempo, la oportunidad en la que se van a intercambiar los mensajes, pero también los algoritmos sirven para calcular los mejores caminos en función de los costos, ¿ok? Hay que recordar que los routers, precisamente mediante estos protocolos dinámicos, pues van a tener la función de descubrir la red, en otras palabras, encontrar redes más allá de sus fronteras, de sus interfaces, mantener al día esas tablas de enrutamiento o ese aprendizaje, porque puede ser que por allá se cayó una red y por acá hay una nueva. Los routers tienen la misión de enterarse de ese tipo de información todo el tiempo y a eso le llamamos mantenimiento de la red. Tienen la misión también de encontrar los mejores caminos y finalmente, en caso de que una vez que una red ya esté funcionando y se determine que hay un nuevo camino, entonces poder utilizar ese nuevo camino como una nueva opción. Ok, como parte de este capítulo también tenemos que discutir un poco bajo qué condiciones queremos usar rutas estáticas y bajo qué condiciones queremos rutas dinámicas. Enrutamiento estático contra enrutamiento dinámico. Quisiera empezar este tema diciendo que la red mejor construida típicamente, me refiero a una red corporativa,
Típicamente es aquella que contiene de los dos tipos de enrutamiento. Tal vez en el núcleo de la corporación debe de haber un enrutamiento dinámico para que se escojan los mejores caminos entre sitios, entre sucursales, entre oficinas distantes. Y debe haber enrutamiento estático en las orillas de esa red corporativa. En otras palabras, en las redes de tipo stub o de tipo orilla. La mayoría de las redes de tipo stub o de tipo orilla son aquellas que tienen solamente una interfaz de tipo LAN, de tipo de red de área local, y solamente una interfaz para salir, una interfaz de tipo WAN. Prácticamente son dos interfaces en el router, son como nuestros routers en casa, en donde todo lo que entra por una interfaz tiene que salir por otra, punto. Todo lo que sale por una interfaz tiene que ir hacia la otra, ¿ok? Sale de nuestra casa hacia la red, bueno, pues es una misma interfaz, ¿ok? Entonces, en ese tipo de redes conviene tener enrutamiento estático y conviene además tener ese enrutamiento estático por defecto. Ya cuando tenemos más de dos interfaces en un router, tal vez no sea el único criterio. Tal vez, aunque tengas tres interfaces, todavía no te conviene dejar de usar estático, porque a lo mejor tienes dos redes de tipo LAN y tienes una interfaz hacia Internet, y aún así pues no te conviene tener un enrutamiento estático porque solo tienes una interfaz para salir. Más bien conviene tener enrutamiento dinámico cuando tenemos más de una interfaz o más de un camino para llegar a algún lugar en particular. Por ejemplo, si yo tuviera una sucursal en Monterrey y tengo configurados 3 enlaces para llegar a Monterrey y cada uno de esos enlaces tuviera diferente costo, entonces yo utilizaría ahí un protocolo dinámico para que él se encargue de que los cambios que existieran, si de repente se cae un enlace o agrego uno nuevo, pudiera haber cálculos. Que el router me diga por cuál lado me conviene más irme. Cuando se requiere de hacer cálculos es cuando conviene más el enrutamiento dinámico. Mientras no haya necesidad de hacer cálculos, pongo enrutamiento estático. También debo decidir poner enrutamiento estático cuando no hay muchos cambios en la red. Imagínense ustedes que yo puse mi setting, tengo 4 sucursales en la República, ya tengo perfectamente definidos los caminos, no tengo redundancia en los enlaces, no tengo posibilidad de irme por varios caminos, no ha habido cambios en 2 años, no he agregado ninguna sucursal nueva, no pienso cerrar ninguna por ahora. ¿Para qué pongo ahí en esa red corporativa a que se estén comunicando cada 30 segundos mandándose mensajes de los routers acerca de las rutas? Si eso no ha cambiado en años, ¿ok? Una red estática que no tiene muchos cambios, pues es preferible que se enrute con enrutamiento estático. Por otro lado, puede ser que haya una red o que tenga una red en la cual muy frecuentemente agrego sucursales, porque a lo mejor es una empresa que se dedica a eventos temporales, a exposiciones, no sé, cosas así, en donde llega de repente pone una red temporal para un evento y luego llega a otro lado y pone otra, y mañana viene y quita la que había puesto primero, acabo de abrir una sucursal en una nueva ciudad pero cerré otra. Esa red considerada más dinámica, pues si yo pusiera rutas estáticas, lo que iba a pasar ahí es que iba a estar teniendo que hacer cambios manualmente muy frecuentemente. Entonces es preferible poner ahí un protocolo de enrutamiento que se estén los routers entre sí avisando de esos cambios y que toda la red converja, que aprendan acerca de esos cambios y se lleve a cabo la parte de mantenimiento que mencionaba antes. En cuanto a las rutas estáticas, las ventajas que tenemos es, en primer lugar, que es fácil de implementar cuando la red es pequeña. Si la red es grande, entonces ya se convierte en un problema implementar rutas estáticas, porque tengo que hacerlo en todos los routers. Si la red es pequeña, es muy fácil de implementar. Es muy segura, el enrutamiento estático es muy seguro. ¿Por qué? Porque no hay intercambio de mensajes y de paquetes entre los routers. Ese intercambio de mensajes se hacen a través de la red, de la red de datos. Compartimos canal con toda la información de los usuarios.
Pues cualquier usuario prácticamente podría cachar la información o los mensajes de los protocolos de enrutamiento y analizarlos para después tratar de hacer alguna situación, ¿no? Entonces, en cambio, con el enrutamiento estático no hay intercambio de mensajes entre los routers y por lo tanto es seguro. Otra ventaja es que la ruta hacia el destino es siempre la misma, siempre ocupo la misma interfaz, no tengo problemas de estar eligiendo y seleccionando, eso vendría a ser una ventaja. Y otra ventaja es que no necesitamos estar actualizando el algoritmo de enrutamiento, no ocupamos recursos de CPU, no ocupamos memoria RAM para estar procesando y calculando costos de las rutas, etc. Esas vendrían a ser las ventajas. Desventajas, pues obviamente que en una red de mediana a grande, cada vez que ocurriera un cambio en la red, que quitáramos una sucursal o pusiéramos una nueva, tendría yo que ir manualmente a todos los routers de la red del corporativo a hacer los cambios pertinentes, a hacer manualmente los cambios de configuración. Entonces, cuando la red es grande, pues la complejidad de configuración de rutas estáticas pues crece demasiado, ¿no? Se requiere de intervención manual. Hablando de enrutamiento dinámico, evidentemente pues las ventajas del estático son desventajas del dinámico y viceversa, porque es todo lo contrario uno del otro. Entonces podríamos decir que como ventajas del enrutamiento dinámico es que, bueno, pues le queda a cualquier topología, simplemente que se requiere que los routers sean capaces de hablar el protocolo que vamos a implementar. Protocolos como OSPF, por ejemplo, pues prácticamente lo habla cualquier router de cualquier marca y no tenemos problema en hacer convivir routers de diferentes marcas. Normalmente podemos decir que la implementación del enrutamiento dinámico es independiente del tamaño de la red. O sea, tanto el estático como el dinámico pueden correr en redes de cualquier tamaño. Eso es un hecho. Obviamente, si yo pongo a hablar un protocolo dinámico en una red muy pequeñita, pues el problema que voy a tener es que va a haber mucho intercambio de paquetes ahí entre los routers y ese intercambio de información entre ellos es innecesario. Sin embargo, de que funciona, pues funciona, ¿no? Y bueno, pues otra ventaja es que el mantenimiento de la red es prácticamente automático. No tengo que hacer absolutamente nada, mientras que en el estático tengo que hacer cambios manuales de configuración. Desventajas del enrutamiento dinámico, pues consume recursos, consume ciclos de CPU, consume memoria RAM, puede ser más complejo de implementar, puede requerirse más cantidad de comandos para configurarlo y además es menos seguro, es más inseguro porque todo el tiempo están viajando paquetes en la red y esos paquetes pueden ser hackeados. Espero que esta información haya sido de tu utilidad. Si así fue, pues te invito a que le des like al video, que te suscribas y actives las notificaciones. Yo soy Rolando Vallejo, te agradezco tu visita y te espero en el siguiente video porque recuerda que este es solamente la parte 1 de 3 del capítulo. Hasta la vista.